Asamblea 68 de la CID. Y esto puede estar marcado por dos épocas. Una época donde estábamos sujetos a dictaduras militares que no permitían nada, que habían periódicos cerrados, donde habían editores presos, donde había toda aquella situación que todos vivimos. Hoy en día el autoritarismo es distinto, son estos regímenes de una manipulación brutal al asistencialismo, donde la represión contra los medios es algo sofisticado, donde ganan elecciones, pero en el fondo son regímenes populistas, autoritarios, cuyo objetivo es permanecer indefinidamente en el poder. Ya todos lo conocemos. Mi pregunta es, ¿cuál creen ustedes que es el destino de estos regímenes y cuál es su recomendación a nosotros, donde la mitad de los que están aquí están afectados por esos regímenes y estamos luchando permanentemente por defender la democracia y la libertad de expresión? Señor Miquita, ¿acá? ¿Por qué no tomamos varias preguntas? Porque si no, no nos da el tiempo. A minha pergunta para o presidente Fernando Henrique Cardoso é no sentido de que, depois desses 2 dias que nós estamos aqui discutindo, os últimos 6 meses da evolução do nosso continente em termos de liberdade de imprensa, é o nosso último dia. En nuestro continente, los últimos 6 meses en el campo de la libertad de prensa. Ya llegamos al final de nuestra reunión y nos regresaremos a casa mañana, pero yo me voy tristísimo luego de oír todo lo que se reportó e informó aquí sobre la región sur de nuestro hemisferio, y debemos incluir además a Nicaragua en la mitad de los países de Sudamérica que se están afectados por estos regímenes. Pero si miramos atrás a lo que vivimos en el pasado, usted habló de aquellas épocas de dictadura que vivimos en el continente y logramos salir de esas dictaduras para iniciar y ahora encontrarnos en estas maravillosas democracias. Pero estos nesta região do siglo mundo, XXI nos principalmente sentimos países como si estuviéramos desiguais, regresando a la edad de extremamente piedra. Entonces, aquellos países que han desarrollado democracia después de una dictadura como Chile, nos vemos afectados como si estuviéramos echando para atrás. ¿Usted qué piensa? ¿Qué causa este movimiento en reversa? Es que aquí estamos retrocediendo. Nosotros lo vivimos más de una vez en nuestra propia carne. ¿A qué le atribuye usted este retroceso? ¿Cuáles son las causas que explican este retroceso? El señor Sarowski, por favor. Obrigado. Não, o comentário, eu acho que o Miguel e o Julinho já, de certa forma, encaminharam o que eu queria, que era falassem um pouco, tanto o presidente Garcia quanto o presidente Fernando Henrique, sobre esse novo populismo que está acontecendo no nosso continente. Mas eu acrescentaria, é nosso dever, dos nossos países, ou temos poder para pressionar estas outras sociedades no aspecto da liberdade de imprensa e de expressão? En cuanto a la libertad de expresión y la libertad de prensa. Por allá, por favor. De la tercera de Chile, efectivamente, presidente García. Mi pregunta, el presidente Cardoso. Brasil, por su peso y por su influencia, no tiene paralelo en América Latina. Usted se ha notado, después de su gobierno, Brasil ha tenido una política exterior más activa. Pero si usted cree que Brasil está ejerciendo la influencia que tiene que ejercer en América Latina por los democráticos, o como muchos cree que más bien lo está haciendo. El señor Danilo Arvilla, por favor.
Danilo Arvira, Montevideo, Uruguay. De acuerdo con la Carta Democrática Interamericana y según el secretario Insulza, hoy todos los países de América son democráticos. ¿Ustedes creen que todos los países de América, en función de la realidad, son democráticos, o hay que modificar la Carta, o hay que modificar Insulza, o hay que modificar a los países? Muy buena pregunta. Partimos entonces con el presidente Cardoso y luego el presidente García en reacción a todas estas preguntas que se han formulado hoy. Bueno, son cuestiones, responden a la misma cuestión. ¿Qué está pasando en el continente? Puesto que há alguns momentos brotos de volta atrás, de retrocesso, no sentido caudilesco, populista, etc. Habiendo un retroceso en cuanto al populismo y demás, y eso es algo muy cierto. Nosotros lo hemos visto en estos retrocesos, también lo hemos visto en la política, y hasta cierto punto esto me lleva a plantear el argumento sobre esa situación de bipolaridad entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ahora, yo creo que eso disminuyó la necesidad de luchar por la democracia en el continente, porque pareciera que la democracia y el progreso económico iba a traer democracia, y eso no es necesariamente cierto. Hemos visto muchas situaciones donde, a pesar de algún crecimiento relativo e inclusive un aumento en el bienestar social, eso no es lo que ha llevado a profundizar las democracias, porque tenemos muchos países con recursos suficientes a su disposición, recursos naturales como el petróleo, y también hemos visto que la gran demanda por los productos básicos en China ha llevado a aumentar el precio de los productos básicos, pero hay muchos de nuestros países que están al borde de la quiebre por la crisis. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar todos los superávits de recursos que tenemos para salvarlos a ellos. Es que yo creo que se han generalizado muchas cosas, y yo creo que hoy día no se puede gobernar con una política que no le preste atención a la educación, a la salud, al bienestar de la población y la transparencia. Entonces, yo creo que los gobiernos autoritarios utilizan este mecanismo para servir y atender sus propios intereses, y para dar la impresión de que están ganando las elecciones democráticamente, cosa que no quiere decir que sean países democráticos. El solo hecho de haber ganado las elecciones no quiere decir que sean democracias. Están inventando un autoritarismo democrático, y están haciéndose, se están perpetuando en el gobierno, atacando ciertos grupos y sectores de las sociedades, como si la propiedad privada, por ejemplo, tuviera que coexistir con los demagogos y estos movimientos demagogos y populistas, y eso lo estamos viendo. Y es bien particular, es bien curioso, porque esto no está directamente relacionado con las ideologías de izquierda. Tomemos Uruguay. El presidente de Uruguay es un ex Tupamaro, y eso ¿por qué no sucede en otros países? Acontece isso. Vemos que tenemos en los gobiernos personas con diferentes trayectorias y orígenes. Es un fenómeno muy complejo, un fenómeno al que no estamos acostumbrados. Pero lo que es verdaderamente increíble es que estamos regresando a la federalización, a la concentración del poder, a la corrupción. Y esa es la situación que estamos observando. Estamos viendo una falta de alerta por parte de los otros sectores y segmentos de la sociedad. Y yo creo que el concepto de la democracia
democracia va a desaparecer y lo único que va a quedar es solamente el que la gente sale a votar, pero votan bajo grandes campañas publicitarias. Tenemos la arquitectura de la democracia, pero adolecemos de esos conceptos y principios que dan origen a la democracia. Yo creo que eso es algo que hay que decir claramente, porque todo esto es un retroceso. Usted se puede estar preguntando, bueno, ¿y qué podemos decir de Brasil? ¿Hasta qué punto podemos ayudar y colaborar? Ahora, yo tengo que ser muy claro y decir que lo mismo está sucediendo en Brasil. Las tendencias no son predominantes porque la sociedad brasileña es un poquito más compleja, tiene una mayor resiliencia que otras sociedades, pero hay ciertas tendencias que sí se están observando en Brasil. Obviamente la votación la ganan las mayorías, pero también tenemos esta dicotomía entre la burguesía y los derechos del pueblo. Para nosotros no es fácil difundir los valores democráticos. No es que no existan, porque sí existen. Lo que pasa es que están rodeados por otras cosas y cuando llega el momento de decidir, la gente no sabe en qué dirección irse, son como un péndulo, no saben qué dirección seguir y vemos que hay muchas cosas que no pasan por Brasilia. A veces Brasilia sigue estos mismos ejes de decisión, pero de una manera más limitada, no ejerciendo un papel más fuerte simplemente porque no entiende claramente lo que realmente significa democracia y decir, mire, vamos por este camino, es inaceptable, y esa es la realidad. Y aquí se está diciendo que lo siguiente, imagínense, yo que he trabajado tantos años alabando y luchando por la democracia, me preguntan por qué no podemos avanzar más, por qué estamos retrocediendo, inclusive aquí Brasil. Y yo creo que para ahora sí finalmente responder su pregunta sobre Brasil, le quiero decir que no existe una solución milagrosa y única para ver qué hacer con estos regímenes autoritarios. A veces no hay salida, se cree, pero hay que insistir, seguir adelante. Uno tiene que expresar las cosas, porque yo sé que no es fácil, y muchos de nosotros lo sabemos que no es fácil. A mí no me gusta utilizar demasiados adjetivos. Mi estilo es más el estilo de un profesor, pero cada vez que escribo un artículo, digo lo obvio, sí, pero me encuentro con tales presiones, con tales reacciones, y me preguntan por qué lo dicen. No, pero es que hay que decirlo, hay que insistir, hay que proyectar la voz. Aquellos que tienen esa posibilidad de hablar, de expresarse, tienen que hacerlo, porque si no seguimos a ejercer nuestro derecho de criticar, hablar, expresar, entonces las cosas se olvidan. Y este es un derecho que tenemos todos aquellos que creemos en la democracia. Es bueno criticar. Y lejos de ser neoliberal, no, en un país como Brasil, uno tiene que tener unas políticas compensatorias, tiene que asegurar la distribución del ingreso. Y yo estuve a favor de la reforma agraria, pero la democracia va mucho más allá de eso, no se reduce a eso. La democracia es un valor y no es que uno llegue al gobierno y después hace lo que se le antoje. No, una vez que uno está ocupando un lugar importante, una vez que uno es el gobernante, uno se da cuenta que su propia libertad se va a ver limitada por las cosas que necesita la sociedad y todo el trabajo que hay que hacer por la sociedad. Ahora, este trabajo hay que hacerlo de la mano con los medios masivos de comunicación. Esto es algo que vemos con muchísima frecuencia, estos ataques a las instituciones y no solamente a la prensa. Están destruyendo la capacidad de la prensa de desempeñar su papel. Nosotros estamos abrumados. Por ejemplo, el fallo
fallo de la Corte Suprema Federal nos aterró a todos y resulta que aquí casi se viene abajo el mundo con ese fallo. Presidente García, por favor, sus comentarios finales. Sí. Quisiera comentar a la pregunta que espero no sea desesperanzada de quienes están en los países regidos por estas tendencias autoritarias o democracias aparentes o imperfectas. Antonio Maura, el político español, decía: las dictaduras son como las bicicletas, si se paran, se caen. Y la demagogia de las dictaduras actuales es idéntica. Cuando un gobierno niega la realidad del mundo y escoge el estatismo, no tiene inversión externa. Y por consiguiente, su Producto Bruto y su empleo caen. No estoy refiriéndome a ningún país cercano. Cuando un gobierno escoge el camino de cerrar su mercado con aranceles altísimos, y vienen de subir en Brasil hace unos días, entonces, toda coincidencia es la pura verdad. Cuando escoge el camino de cerrar su mercado, impulsa la inflación y baja su capacidad tecnológica. Y en tercer lugar, cuando en vez de hacer, escúcheme Marco Sileri, en vez de hacer infraestructura que da capacidad productiva y saca de la pobreza a los humildes, entrega dinero y convierte la entrega del dinero finalmente en un instrumento electoral que no cabe en una verdadera democracia. Todo eso lo puede hacer por un tiempo, pero baja su Producto Bruto, baja su empleo, suben sus precios, no tiene inversión internacional ni tecnología y por consiguiente después de un tiempo la bicicleta se cae. Eso va a ocurrir tanto en Venezuela como en otros lugares. Se pueden ganar elecciones, lo que no se puede es ganarle a la realidad. Yo preguntaba hace un momento cómo se llama en portugués, brasileño, al jellyfish, y es el agua viva, la malagua, agua viva. Cuando un país está preso de su inmensa riqueza petrolera y la usa para distribuir dinero, pero no tiene músculos, estructura, esqueleto productivo, eso puede durar un tiempo y va al vaivén como una veleta. Ese tipo de gobiernos que son exactamente por estatistas, por cerrar las fronteras, los que quieren adueñarse de los medios de comunicación o silenciarlos. Esos gobiernos pueden durar 2 años, 3 años, 5 años, pero finalmente se caen en medio de un inmenso desastre. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Primero, paciencia y saber a dónde conduce la historia. Y en segundo lugar, como dijo esta mañana New York Times, web, internacionalización de la información. Quisiera mencionar ya rápidamente, todos, lo vengo a describir en un artículo, tenemos una enorme pasión por el Brasil, no solo futbolística, sino una enorme admiración por este maravilloso y alegre país. Pero nos preocupa que de pronto su Producto Bruto caiga 2.9%, 1.6%, y el próximo año ¿qué? Brasil no compite con el Perú, no somos pequeños, no somos competencia ni en Colombia, ni Chile, ni Bolivia. Brasil forma parte del grupo privilegiado de los BRICS, China, India, Rusia. Y lo que nos interesa como hermanos de menor dimensión de Sudamérica es que Brasil avance con los BRICS para que nos lleve a todos. Pero por eso nos permitimos formular algunas opiniones que son libres todavía, ¿no? En el sentido de decir por el camino del asistencialismo que es bueno asistir a los pobres, para eso nacimos. Nadie tiene el monopolio del corazón, nadie es dueño de los sentimientos en favor de los humildes, pero hacerlo en exceso es descuidar la infraestructura y la tecnología. Y cerrar las fronteras
Es peligrosísimo para la venida de tecnología y de capital extranjero. Chile, señor presidente, que es una economía 10 veces menor a la economía brasilera, tuvo el año pasado 17.000 millones de dólares de inversión extranjera en tecnología directa. En proporción, Brasil tuvo muchísimo menos. Entonces nosotros que vamos atados en nuestro destino al Brasil también, tenemos todo el derecho de decir, cuidado, compitamos en el mundo con los grandes para que los demás países de Sudamérica podamos entrar. Y en cuanto a la pregunta del señor Arvilla, siempre tan punzante y agudo, si usted quiere encargarse de Miguel Insulza, encárguese usted. Pero podríamos definir mejor lo que es la democracia, porque la democracia aparente, que es ganar elecciones, parece que ya no es suficiente para definir lo que es una democracia. Ni siquiera la separación de poderes aparente. La libertad de expresión es ahora el termómetro para medir si alguien es demócrata o no es demócrata. Gracias. Muchísimas gracias. Yo quisiera agradecerle a los dos panelistas porque creo que ha sido una oportunidad de lujo para conversar sobre estos temas. Milton Coleman, presidente de la CIP, debe hacer algunos anuncios en esta instancia. Again, thank you, both Presidents, President Garcia, President Cardozo. Thank you, Jose Miguel Vivanco. Thank you, Roberto Civita. Here's what we're now going to do, folks. We were supposed to have a coffee break